Hola, buenos días maestra y compañeros. El tema que nos tocó exponer a mi compañera Floritzel Salgado Álvarez y a mí, Emilio Torres Martínez, fue la Ley Federal de Variedades Vegetales. Ahora bien, ¿qué es una variedad vegetal? Es un grupo de plantas definido con mayor precisión, seleccionado dentro de una especie que presentan una serie de características comunes. Bueno, una especie es un término conocido en el reino vegetal para recordar que dentro de esta encontramos diferentes tipos de plantas. Con esto podemos comprender que los productores y agricultores necesitarán plantas que se adapten al clima, suelo de cada uno de sus entornos y prácticas de cultivos. La protección de variedades vegetales es una variedad de darle validación de los derechos al propietario intelectual, ya que ha obtenido la nueva variedad vegetal para su uso, producción, el comercio, la reproducción y los permisos exclusivos por un tiempo indefinido. Pues bien, la variedad de cultivos. En esta variedad de cultivos permite que un grupo de plantas definidas sean seleccionadas minuciosamente junto con una investigación, y así se logra obtener una variedad mejorada, tal como se ha hecho con las manzanas, que podemos encontrar desde unas muy chicas hasta manzanas muy grandes y rojas. Todo esto con base a un proceso de mejoramiento, que es una técnica que permite desarrollar una variedad vegetal mejorada. Una vez explicado esto, podemos pasar a la Ley Federal de Variedades Vegetales. La Ley Federal de Variedades Vegetales fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1996, pero antes de que esta ley fuera una realidad, pertenecía a la Ley Federal de Propiedad Industrial. La entrada en vigor de esta ley permitió que fuera aprovechada con más claridad el marco legal, ya que si bien era cierto, la protección de los adelantos tecnológicos no fue el mejor mecanismo para la protección de los derechos de los obtentores. La propiedad industrial trajo consigo la novedad de registro de patentes, avances tecnológicos, el nivel inventivo y la industria, pero eran muy pocos aplicados a especies vivas. Entonces, es por eso que para entender de qué se trata esta ley, debemos de saber también que los vegetales son orgánicos, y una de sus características es que son productos biológicos. Sin embargo, deben de cumplir con requisitos de estabilidad, homogeneidad y distinción con otras especies. El campo de innovación que se aplica en esta área es muy diferente a los adelantos industriales y tecnológicos. La innovación aplicada a estos vegetales, sus genes y sus ancestros que han sobrevivido a cambios climáticos tales como sequías, inundaciones, han hecho que hoy en día estos vegetales puedan reproducirse en condiciones de climas diversos. Es por eso que se trajo de la ley de la propiedad industrial, se trajo esta nueva ley para que sea mejor aplicada. Pues bien, entramos al título primero y viene un artículo que es el primero, bueno, en este artículo nos señalan las bases y procedimientos para una protección de los obtentores de variedades vegetales. El poder ejecutivo funciona en este caso para efectos de algo así como un efecto administrativo, pero esto será apoyado
por la Secretaría de Zagarpa, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Y de esto nos basamos a este otro artículo, que es el segundo. En este artículo contamos con 9 fracciones y nos da a conocer parte de la estructura de esta ley. Y son el primero, que es la caracteres pertinentes, que es un conjunto de los genes, la información genética de una especie y su forma física que permita su identificación. También en la fracción 2 está el comité. Este es un conjunto de autoridades federales quienes se encargan de analizar, opinar, decidir, evaluar los procesos técnicos y administrativos relativos a las variedades vegetales. En la fracción 3 tenemos el material de propagación, que vendrían siendo algo así como los huertos y viveros. Estos pueden considerarse el primer eslabón de toda la cadena productiva, ya que en ella se realiza el desarrollo, producción, almacenamiento, distribución y hasta consumo de vegetales y semillas. También tenemos en la fracción 4 al obtentor, que es nada menos que, el obtentor es la persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier tipo. En la fracción 5 podemos encontrar el proceso de mejoramiento, que es un conjunto de técnicas y procedimientos que sirven para el desarrollo de una variedad vegetal que hacen posible la protección por ser nueva, distinta, estable y homogénea. En la 6 tenemos, como podemos ver, el registro. Este es un registro nacional de variedades vegetales y que será público. En la 8 tenemos la Secretaría, mejor conocida como Zagarpa. Es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En la fracción 8 encontramos el título de obtentor. Es un documento que lo expide la Secretaría para reconocer, amparar el derecho del obtentor. Y por fin llegamos a la fracción 9, que es variedad vegetal, y es una subdivisión de una especie e incluye un grupo de individuos con características similares y se considera estable y homogénea. En este artículo nos menciona de las facultades que tiene la Secretaría en lo que destacan protección de los derechos del obtentor, llevar los trámites administrativos de cualquier índole relacionado a esta ley correspondiente. Proteger la biodiversidad también es otro de los puntos que toca, que son de dominio público. También expide normas oficiales que son mexicanas y supervisa su cumplimiento. Actuar como árbitro cuando exista una controversia, entre otras cosas. En el capítulo 2 nos da a conocer los derechos y obligaciones del obtentor. El título lo otorgan las personas físicas o moral cuando la variedad vegetal sea nueva, distinta, estable y homogénea. Cuando se obtiene el reconocimiento legal como obtentor de una nueva variedad vegetal, adquiere también el aprovechamiento, explotación en forma exclusiva y temporal para la producción, la reproducción, distribución o su material de propagación y producción de otras variedades vegetales. También dice que se aprovechará y explotará en forma exclusiva de manera temporal por sí o por terceros, y su tiempo dice que son 18 años para especies perennes, forestales, frutícolas, vides, ornamentales y soporta injertos. 15 años para las especies no incluidas en lo antes mencionado. Capítulo 2.
nos menciona la solicitud y el otorgamiento del título de obtentor. Bueno, la Secretaría encargada tramita las solicitudes de expedición de los títulos del obtentor y solicitará una serie de documentos, y de no hacerlo, la solicitud quedará sin efectos. También nos menciona que si el obtentor quiere mantener vigente su título, deberá de pagar el refrendo anual que señala la ley. Esto en la Ley Federal de Derechos. También nos menciona que existen casos donde una variedad vegetal es obtenida por dos o más personas físicas o morales. Bueno, en este caso, en la solicitud del título deberán designar a un representante común. Cuando no se expone esto, se tomará a la primera persona que esté en la solicitud. Bueno, en el capítulo 3 nos habla de la transmisión de derechos. En este capítulo nos da a conocer que existe la posibilidad de transmitirse los derechos. Podrá grabarse, transmitirse total o parcialmente mediante cualquier título legal ante un federatario público. El beneficiario que se le otorgue estos derechos tendrá que presentar a la Secretaría sus generales, tales como su nombre, nacionalidad y domicilio. También tiene que entregar un ejemplar del documento donde se transfieren los derechos y obligaciones, y asimismo los derechos que se adjunten en la transmisión. También le van a pedir un documento donde se compromete a mantener las características de la variedad vegetal, al igual que el material de propagación. Esto en dado caso si es comercializado y es explotado. En el capítulo 4 encontramos las licencias de emergencia. Cuando existe una emergencia, por ejemplo, una sequía, y daña el maíz, que es un alimento indispensable para la población, es cuando entran las licencias mediante la Secretaría, y esta tiene la obligación de informar al titular de la variedad vegetal la actuación donde va a entrar. Al igual, las licencias son por un tiempo determinado mientras pasa dicha emergencia. Una vez pasando esto, regresa al titular recuperando plenamente todos sus derechos. El licenciatario, como al titular de la variedad vegetal, tendrán el pago de una compensación, y esto va a ser posible mediante la Secretaría encargada. Título 3 del Comité Calificador de Variedades Vegetales. Bueno, este comité se reunirá por lo menos 4 veces al año, o cuando tenga asuntos a tratar. Tendrán auxiliares en grupos que serán un apoyo, pero tienen que ser en cada género o especie un especialista, y serán nombrados por los productores para que estos sean quienes los representen. En el artículo 29, el comité nos habla de cómo se integra el comité, que también debe de ser garantizado el principio de paridad de género con las siguientes personas integrantes propietarias. En la fracción 1 nos menciona sobre la presidencia, que es la Secretaría Técnica, y 3 personas representantes más designadas por la Secretaría. En la fracción 2 nos habla sobre una persona representante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En la fracción 3, una persona representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Y en la fracción 4 es una persona representante de las instituciones públicas nacionales de investigación agrícola. Hola, buenas tardes. Continuando con la Ley Federal de Variedades Vegetales, les explicaré el título cuarto del Registro de Variedades Vegetales, capítulo único. Las variedades vegetales pueden registrarse mediante la solicitud de un título de obtentor que otorga un derecho temporal de explotación exclusiva. El registro de variedades consiste en administrar y coordinar el sistema que fomente la generación y transferencia de tecnología en variedades vegetales, a fin de incrementar la producción agropecuaria a través de la integración de un marco técnico y normativo, cuya operación eficaz y oportuna permita a los productores nacionales e internacionales la explotación de mejores variedades bajo un marco de certidumbre jurídica y retribución equitativa. Ahora hablemos del título quinto, procedimientos administrativos, capítulo único. El artículo 38 de la Ley Federal de Variedades Vegetales señala que los procedimientos administrativos de nulidad, revocación e imposición de sanciones se substanciarán y resolverán con apego a esta ley y en lo no previsto conforme la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. En el artículo 41 nos señala en los procedimientos administrativos de nulidad, revocación e imposición de sanciones se notificará a la contraparte o al posible perjudicado para que en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. Artículo 42. En los procedimientos administrativos para la imposición de sanciones por la infracción que establezca esta ley, la Secretaría podrá adoptar además las siguientes medidas provisionales. 1. Ordenar el retiro de la circulación o impedir esta respecto de variedades vegetales o materiales de propagación con lo que se infrinjan los derechos tutelados por esta ley. 2. Ordenar que se retiren de la circulación los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares con los que se infrinja alguno de los derechos tutelados por esta ley. 3. Asegurar los bienes objetos de la violación de los derechos que protege esta ley. Y 4. Ordenar al presunto infractor la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a la disposición de esta ley. Artículo 46. Nos señala que cuando la Secretaría active como árbitro, se integrará una comisión arbitral presidida por el titular de la Dirección General Jurídica de la propia Secretaría. Y el artículo 47 manifiesta que la comisión arbitral actuará como amigable componedor o bien como árbitro de estricto derecho según lo acuerden las partes. Resolverá los asuntos con arreglo a lo dispuesto
en esta ley y su reglamento. Ahora hablemos del título 6, las infracciones, capítulo único. La Secretaría impondrá con arreglo a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos por la infracción que el artículo 48 de esta ley señala multas de 200 a 10,000 días de salario mínimo. Según la infracción, para estos efectos se considerará el salario mínimo general vigente en la ciudad de la fecha de la infracción. Por la imposición de las sanciones, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, el cual, que al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor. En caso de reincidencia, se aplicará multa hasta por el doble del límite máximo de la sanción que corresponda.